Hay un momento en la vida de todo buscador en el que la mente se cansa de correr. Se agota de perseguir respuestas en el ruido, en la velocidad, en la prisa del mundo moderno. Entonces, algo dentro de ti empieza a susurrar. Un llamado suave, pero profundo. Vuelve a ti. Escúchate. El ruido del mundo nos empuja hacia afuera, pero la verdad que cura siempre vive hacia adentro. Los antiguos maestros se lo sabían. No buscaban cambiar el mundo primero, buscaban domar su respiración, aquietar su mente, ordenar su espíritu, y entonces el mundo cambiaba alrededor de ellos. Tu verdadero poder no está en lo que controlas afuera, sino en tu capacidad de habitar tu propio interior sin miedo, sin huir, sin distracciones. No necesitas templos ocultos ni montañas sagradas. Tu cuerpo ya es un templo. Tu mente ya es un dojo. Tu respiración ya es oración. El silencio interior no es ausencia de sonido. Es presencia absoluta de ti mismo. Respira conmigo ahora. No hace falta hacerlo perfecto. Solo siente. Inhala, lento. Siente el aire entrando, como si fuera luz. Exhala, como si soltara siglos de tensión. Otra vez. Inhala, profundo, lleno. Exhala, suave, sin prisa. Cada respiración es un regreso. Cada pausa un recordatorio. Estás vivo. Estás aquí. Estás despertando. El mundo te enseñó a correr. Hoy tú decides aprender a detenerte. Porque la sanación empieza en el momento en que dejas de huir de ti mismo. Cuando aceptas descansar. Cuando decides que la paz no es un premio, sino tu estado natural. Este es el inicio de tu camino. El retorno al hogar más antiguo, tu interior. Y en ese hogar, hay una verdad que solo descubre quien se atreve a escucharse. El silencio no vacía, el silencio llena. Llena de claridad. Llena de fuerza. Llena de vida. Aquí comienza tu transformación. Aquí renaces. Aquí eliges despertar. Respira. Vas por el camino correcto. Lo único que necesitas ya vive en ti. Bienvenido al inicio. Desde el primer instante en que llegaste al mundo, una respiración marcó tu comienzo. Y un día, muy lejano, tu última exhalación marcará tu partida. Todo lo que eres, todo lo que vives, sucede entre esas dos respiraciones. Pero en algún punto, el ser humano olvidó respirar. Respiramos para sobrevivir, no para vivir. Respiramos en automático, sin sentir, sin conectar, como si cada inhalación no fuera una invitación divina a despertar. Los antiguos maestros lo sabían. La respiración es la llave de la vida interior. Cuando respiras de forma consciente, no solo llenas tus pulmones de aire. Llenas tu mente de claridad. Llenas tu alma de calma. Llenas tu cuerpo de energía que fluye y sana. Cada emoción deja huellas en tu respiración. Cuando el miedo te visita, respiras corto. Cuando la tristeza te abraza, respiras lento y pesado. Cuando la ansiedad grita, tu respiración se vuelve caótica y urgente. Pero cuando la paz despierta, tú también despiertas. Hoy aprenderás a respirar de forma diferente. Hoy, tu respiración será medicina. Siéntate con la espalda recta, pero sin tensión. Afloja los hombros. Suelta la mandíbula. Siente tu cuello libre, tus manos relajadas. Ahora, permite. Inhala por la nariz contando hasta 4. Siente el aire entrando como un río limpio, abriendo espacio en tu pecho. Retén por 2. Y exhala por la boca contando hasta 6, dejando salir cansancio, pensamientos, miedos. Una vez más. Inhala luz. Exhala peso. No fuerces. No luches. Solo permite. El seno empuja, fluye. Mientras respiras, imagina una luz suave recorriendo tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Esa luz no es imaginaria. Es tu energía vital, despierta después de tanto tiempo dormida. Con cada inhalación, te recargas. Con cada exhalación, te liberas. La respiración te devuelve al presente. Y en el presente, el pasado no tiene poder. En el presente, la ansiedad no existe. En el presente, solo hay vida. Lo que buscas no está lejos. Lo que necesitas no está fuera. Está aquí. En este aire. En este instante. En este simple acto de inhalar y exhalar con intención. Recuerda siempre.
Quien controla su respiración, controla su mente. Y quien controla su mente, controla su destino. Respira. Siente. Estás volviendo a nacer, una vez más. Todo sufrimiento humano tiene un origen. Y los sabios Zen lo dejaron claro hace siglos. La raíz del dolor está en aferrarse. Nos aferramos a personas, a recuerdos, a expectativas, a dolor, a culpa, a lo que pudo ser. Creemos que soltar es perder. Pero en el Zen, soltar es liberarse. Respira profundo. Y piensa en aquello que cargas desde hace tanto tiempo. Un amor que no fue. Un error del pasado. Una palabra que hirió. Un miedo que no quieres mirar. Lo sostienes como si fuese parte de ti. Pero no lo es. Es solo un pensamiento, insistiendo en quedarse. La mente crea nudos cuando el corazón guarda cosas que ya no necesita. Soltar no significa olvidar. Soltar no significa rendirse. Soltar es permitir que la vida fluya sin cadenas. Mira un río, nunca intenta retener el agua que pasa. Deja ir y recibe lo nuevo. Así crece. Así continúa vivo. El que se aferra, se hunde. El que suelta, flota. Hoy, aprenderás a flotar. Cierra los ojos un momento. Visualiza aquello que llevas en el pecho hace tanto. No huyas de ello. Mírale de frente. Da las gracias por lo que enseñó, por lo que fue, por lo que te dio. Incluso si te dolió, te transformó. Incluso si te hirió, te hizo fuerte. Ahora, imagina que lo sostienes en tus manos. Respira profundo. Y suéltalo. Déjalo caer al río del tiempo. Observa cómo la corriente se lo lleva suave, lejos, sin resistencia. Tu alma se aligera. Tu pecho se expande. Tu cuerpo descansa. No naciste para cargar eternamente. Naciste para sentir, aprender, soltar y seguir caminando. El mundo no pertenece al que posee, sino al que se libera. Porque el que está vacío de cargas, está lleno de paz. Recuerda. Cuando sueltas lo que pesa, recibes lo que eleva. Y hoy, tú has elegido elevarte. Respira. Siente el alivio. No has perdido. Te has recuperado a ti mismo. El buscador caminaba entre árboles antiguos, donde el viento susurraba secretos que solo los oídos atentos podían escuchar. Había hablado con maestros, leído escritos sagrados, meditado horas, sin embargo, aún sentía dentro de sí un movimiento inquieto, una voz temblorosa que pedía respuestas. Entonces, el maestro le dijo algo que lo desconcertó. Si deseas encontrar la verdad, deja de buscarla. Al principio, el buscador no comprendió. ¿Cómo podía dejar de buscar aquello que anhelaba con todo su ser? Pero el maestro sonrió, con esos ojos que parecen ver más allá del tiempo, y añadió: cuando la mente corre, no ve. Cuando se detiene, lo ve todo. Así, el buscador fue guiado hacia una choza sencilla, rodeada de naturaleza viva. No le dieron libros. No le dieron instrucciones complejas. Solo una frase escrita en un papel. Quédate en silencio y obsérvate. Al principio, el silencio era un enemigo. La mente gritaba como un río desbordado. Recuerdos, preocupaciones, voces del pasado, planes del futuro. Era como sentarse en medio de una tormenta interna. Pero él permaneció. Día tras día, respirando, observando la danza caótica de sus pensamientos. Y lentamente, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Los pensamientos, sin luchar contra ellos, comenzaron a perder fuerza. La tormenta empezó a calmarse. Las olas se hicieron más suaves. Y en esa calma, escuchó algo que nunca antes había escuchado. Su propia esencia. Descubrió que debajo de la mente pensando, debajo del ego preocupado por oportunidades, elogios, heridas y temores, existe un espacio silencioso, eterno, intacto. Un espacio que no depende del pasado ni del futuro. Un espacio donde no existe el yo que sufre por lo que fue o teme lo que será. Ese espacio era paz pura. No era una emoción. No era una idea. Era un estado, un hogar. Comprendió entonces que la sabiduría no siempre está en acumular respuestas. A veces, está en apagar el ruido que impide escuchar la verdad. Porque el mundo moderno grita: haz más, sabe más, ten más. Pero el alma susurra: sé. En el silencio,
el buscador reconoció algo sagrado. El sufrimiento no viene de la vida, sino de la voz interna que no calla. La ansiedad no nace del presente, sino de la mente que lo abandona. La paz no es algo que se encuentra afuera, sino algo que se recuerda adentro. El silencio, comprendió, no es vacío. Es plenitud invisible. Es el espacio donde la conciencia descansa, donde el corazón se cura, donde la mente deja de ser amo y vuelve a ser herramienta. Allí, sin ruido ni prisa, descubrió algo que no sabía que buscaba. Sí mismo. Y lloró, no de tristeza, sino de alivio, como quien vuelve a casa tras una vida entera lejos. El maestro volvió a verle días después y dijo: ahora entiendes. No viniste a aprender más. Viniste a olvidar lo que te alejó de tu verdad. Y el buscador, con voz suave y ojos serenos, respondió: he buscado tanto afuera. Y todo el tiempo el tesoro estuvo dentro. El maestro asintió. Quien conquista su silencio, conquista su mundo. Así terminó aquel retiro, pero el silencio ya no era ausencia. Era compañía. Era brújula. Era puerta. Y desde ese día, el buscador caminó diferente. No buscando respuestas en cada esquina, sino escuchando el susurro eterno dentro de él. El buscador caminaba cuesta arriba por un sendero de tierra suave. El sol apenas rozaba las montañas y cada paso parecía conducirse hacia adentro más que hacia adelante. No era un viaje para llegar a un lugar, sino para abandonar los lugares donde había quedado atrapado. Mientras caminaba, recordó las palabras del maestro. No puedes recibir lo que eres hasta que sueltes lo que crees ser. Durante años, cargó con nombres, roles, recuerdos, heridas, expectativas. Había vivido como muchos viven. Defendiendo una imagen, temiendo perderla, sosteniendo lo que le hacía daño solo por miedo a quedarse vacío. Pero ahora, en ese silencio que había aprendido a honrar, empezaba a ver con claridad. Había confundido posesión con protección y memoria con identidad. El maestro apareció junto a él, sin hacer ruido, como si hubiese surgido del aire mismo. ¿Qué es lo que cargas?, preguntó. El buscador, sin pensarlo, respondió: mi historia. El maestro lo miró con ternura, y en su voz no había juicio, solo verdad cruda. Tu historia no pesa. Lo que pesa es no dejarla ir. El viento sopló entre los árboles, llevando hojas secas lejos del camino. Parecía una metáfora viva, recordando que la naturaleza jamás retiene lo que ya cumplió su ciclo. El maestro continuó: todo en la existencia sabe soltar. El árbol deja caer sus hojas. El río suelta el agua. El cielo deja ir las nubes. Solo el humano se aferra. El buscador bajó la mirada. Dentro de su pecho sintió una resistencia antigua, la misma que siempre aparecía cuando alguien mencionaba el pasado. Un dolor no resuelto. Un miedo escondido. El maestro tocó su hombro, suavemente. El sufrimiento no está en lo que ocurrió, sino en el hilo invisible con el que sigue sujetándolo. Las palabras se hundieron en él como una luz que atraviesa la noche. Entonces el maestro le dio una pequeña piedra. Llévala en la mano, dijo, hasta que duela. El buscador obedeció. Caminó con la piedra agarrada con fuerza. Los minutos pasaron, la mano empezó a doler, los dedos se agotaron. Sigue agarrándola, ordenó el maestro. El dolor aumentó. El brazo tembló. No puedo más, dijo el buscador finalmente. Duele. El maestro sonrió. Entonces suéltala. El buscador abrió la mano. La piedra cayó. Y con ella cayó algo más profundo. Un suspiro escapó de su alma, como si el cuerpo hubiera esperado años para ese momento. El maestro lo miró con firmeza. Eso es el apego. Sufrimos no porque algo esté ahí, sino porque nos negamos a dejarlo ir. El buscador cerró los ojos. La mano, recién liberada, se sentía ligera. Su corazón también. Comprendió algo que las palabras nunca le habían enseñado. Soltar no es perder. Soltar es liberarse. Soltar no es rendirse. Soltar es madurar. Soltar no es abandono. Soltar es permitir que la vida siga su curso. Porque lo que es real nunca se va. Lo que se va, no era suyo. Y lo que duele al irse, solo deja espacio para lo que verdaderamente pertenece.
El maestro habló una última vez antes de desaparecer entre los árboles. El día que no temas perder. Serás dueño de todo lo que importa. El buscador continuó caminando. Más ligero. Más vivo. Más él. Y por primera vez en su vida, no avanzó buscando ganar algo, sino celebrando lo que había dejado atrás. Era el inicio de su verdadera libertad. El amanecer apenas despertaba, bañando el horizonte con un tono suave, casi tímido. La luz nacía sin prisa, como si supiera que las cosas verdaderamente importantes jamás necesitan apresurarse. El buscador estaba sentado junto a un lago inmóvil, donde el agua reflejaba el cielo como un espejo perfecto. No había viento, no había pájaros cantando, no había movimiento. Solo un silencio tan profundo que parecía tocar cada rincón de su ser. El maestro apareció detrás de él, como siempre hacía, sin alterar la paz del mundo. Hoy aprenderás a escuchar, dijo. El buscador frunció el ceño. Siempre escucho. El maestro negó con la cabeza con una calma absoluta. Escuchar no es oír sonidos. Escuchar es percibir aquello que no hace ruido. El lago, quieto como el espacio entre pensamientos, parecía asentir. El maestro se sentó a su lado, no para enseñar con palabras, sino con presencia. Y el tiempo se estiró. Como si la vida hubiera detenido su ritmo para que algo sagrado pudiera revelarse. Durante un largo rato, nadie dijo nada. Al principio, al buscador le resultó incómodo. Su mente comenzó a llenarse de pensamientos. ¿Qué debo hacer? ¿Qué espera de mí? ¿Qué viene ahora? El maestro habló sin mirarlo. Eso que escuchas ahora no es la vida. Es tu mente pidiendo control. El buscador tragó saliva. El maestro continuó. Hay dos ruidos en este mundo. El ruido que viene de fuera. Y el ruido que creas dentro. ¿Y el silencio? Preguntó el buscador. El maestro sonrió, como quien espera justo esa pregunta. El silencio no es ausencia, dijo. El silencio es presencia. Es el lenguaje del alma. Es donde la verdad vive cuando nadie la está buscando. El buscador cerró los ojos. Se obligó a respirar despacio, a dejar caer cada idea como hojas en otoño. Y poco a poco, algo comenzó a cambiar. Primero, escuchó su respiración. Luego, sintió su corazón. Más tarde, percibió un espacio aún más profundo, un espacio sin palabras, sin deseos, sin preguntas. Un espacio donde no era alguien tratando de llegar a algún lugar, sino simplemente existiendo. Y por un instante, aunque breve, sintió algo que nunca había sentido. No paz momentánea, sino paz esencial, una quietud que no dependía de nada externo. El maestro habló apenas en un susurro, como si temiera interrumpir lo sagrado. Cuando el ego calla, el alma recuerda. El buscador sintió humedad en los ojos. No era tristeza. Era reconocimiento. Era como reencontrarse con un amigo que había estado esperando toda la vida. Él mismo. El maestro continuó. No busques al silencio como quien persigue un tesoro. Déjalo llegar como el amanecer. Sin esfuerzo, sin exigencias. Siéntate. Respira. Sé. Una hoja cayó del árbol más cercano y flotó sobre el agua, sin hacer ruido. Y en ese instante, el buscador comprendió que el universo hablaba así. No con estruendo. No con argumentos. Sino con suavidad. La sabiduría no llega cuando la mente grita, sino cuando el corazón deja de hacerlo. El maestro se levantó, tocó el hombro del buscador y dijo: el sonido te conecta con el mundo. El silencio te conecta con Dios. Luego se alejó lentamente, como una sombra que regresa a la luz. El buscador permaneció allí. No había prisas, ni inquietud. Solo respiración, existencia, y ese silencio que ya no daba miedo, sino hogar. Y mientras el sol ascendía por completo, iluminando el lago, una certeza se grabó en él. La verdadera transformación no ocurre cuando llenas tu mente, sino cuando aprendes a vaciarla. Porque solo el recipiente vacío puede recibir el agua pura. Solo la mente quieta puede escuchar la verdad. Y solo el corazón en silencio puede recordar quién eres realmente. La tarde caía lentamente, envolviendo la tierra en tonos dorados y violetas. El buscador caminaba por un sendero estrecho entre árboles altos que parecían tocar el cielo.
Había aprendido a observar, a respirar, a escuchar el silencio. Pero había una inquietud que aún lo acompañaba, ligera pero persistente, como la sombra que nunca abandona al cuerpo. El maestro lo esperaba al final del sendero, sentado sobre una roca, con la mirada perdida en la inmensidad del horizonte. Su postura no tenía esfuerzo, era como si la naturaleza misma lo hubiera colocado allí. Cuando el buscador llegó, suspiró con cansancio. El maestro dijo, sin girar la cabeza: «Todavía luchas contigo mismo». El buscador bajó la mirada. «No sé cómo dejar de hacerlo», admitió. El maestro cerró los ojos, como quien escucha algo más allá del mundo visible. «El río no lucha contra la piedra», dijo. «Solo la rodea. El viento no discute con la montaña. Simplemente continúa su camino». Hubo un silencio, y luego el maestro añadió: «Rendirse no es perder. Rendirse es recordar que nunca hubo algo que vencer». El buscador sintió un nudo en la garganta. Había pasado años intentando mejorar, avanzar, controlar cada pensamiento, cada emoción, cada paso. Esa búsqueda constante lo había agotado. «Entonces, ¿qué hago?», preguntó. El maestro lo miró por fin. Sus ojos estaban llenos de una calma tan profunda que parecían tener océanos dentro. «No hagas», respondió. «Permite». Las palabras se suspendieron en el aire como plumas que caen en cámara lenta. «La semilla no se esfuerza en convertirse en árbol», continuó el maestro. «Solo se entrega a su naturaleza. Tú también eres una semilla. Una semilla de luz, tu crecimiento no necesita empuje, solo necesita permiso». El buscador sintió algo aflojar dentro de él. Una tensión antigua, como un puño que había estado cerrado toda la vida, comenzó a abrirse. «Pero si no lucho, ¿cómo avanzo?». El maestro sonrió ligeramente. «Avanzas cuando dejas de empujarte desde el miedo. El control viene del temor. La rendición viene de la confianza». Se puso de pie, lento, pausado, como si honrara cada gesto. «No confundas rendición con resignación», dijo. Resignarse es aceptar la muerte del espíritu. Rendirse es reconocer su grandeza. La resignación renuncia al poder. La rendición confía en él. El viento sopló, suave, llevando hojas secas por el camino. El maestro cerró los ojos y levantó un brazo, como saludando la brisa. «Cuando luchas contra la vida», susurró, «la vida se endurece. Cuando te abres a ella, te sostiene». El buscador sintió lágrimas deslizarse por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Había cargado tanto, durante tanto tiempo, que se había olvidado de que podía soltar. El maestro lo observó con ternura. «Te enseñaron que ser fuerte era resistir. Pero la verdadera fuerza es saber cuándo disolverse, cuándo entregarse, cuándo confiar en que el universo sabe su camino mejor que tu miedo». Luego dio media vuelta, listo para marcharse, pero antes dijo: «No seas el soldado de tu mente. Sé el guardián de tu alma». Y se alejó lentamente, dejando al buscador de pie, rodeado por árboles que parecían respirar con él. El cielo se convirtió en un lienzo púrpura. Un suspiro profundo salió del pecho del buscador, y por primera vez en su vida sintió el dulce sabor de la libertad interna. No la libertad de hacer lo que quiera, sino la libertad de no tener que luchar para ser. Se sentó en el suelo, cerró los ojos, y se permitió ser llevado por la vida, como una hoja que se entrega al río. Y en esa rendición, encontró paz. No la paz que llega cuando todo está en orden, sino la paz que llega cuando ya no necesita estarlo. La paz de quien deja de pelear con la existencia, y comienza a confiar. El amanecer surgió lento, como si la luz temiera interrumpir el silencio que cubría la tierra. El buscador estaba sentado junto al lago, observando el reflejo del cielo sobre el agua inmóvil. En aquel espejo líquido, los límites entre el mundo de arriba y el mundo de abajo parecían desvanecerse. Nada comenzaba. Nada terminaba. Solo había ahora, expandiéndose como un susurro eterno. El maestro apareció sin hacer ruido, como si no hubiera llegado, sino despertado allí. Se sentó a su lado, sin palabra ni instrucción. Durante largos minutos, o quizás horas, pues el tiempo perdió su forma, simplemente respiraron juntos. Sin esfuerzo. Sin meta. Sin juicio. «El tiempo es la prisión más elegante que la mente ha construido», dijo el maestro, sin apartar la vista del agua. «No tiene barrotes, pero encadena más que cualquier celda.
El buscador frunció el ceño levemente. No sabía si había estado allí un instante o toda la mañana. Algo dentro de él quería preguntar, entender, interpretar, pero algo más profundo, más silencioso, deseaba simplemente sentir. El maestro continuó. Cuando vives en el pasado, llevas peso. Cuando vives en el futuro, llevas ansiedad. Solo en el presente hay libertad. El buscador recordó todos los días en que había huido hacia el mañana buscando salvación y todas las noches en que había regresado al ayer buscando explicaciones. Había viajado tanto en el tiempo, sin moverse jamás. ¿Cómo me quedo aquí?, preguntó con voz suave, como si temiera romper el equilibrio del aire. El maestro sonrió, no con condescendencia, sino con la ternura de quien recuerda la pregunta en su propio corazón hace mucho tiempo. No puedes quedarte en el presente, dijo. Porque nunca te fuiste. Solo dejaste que tu mente corriera. Y luego la seguiste. El buscador cerró los ojos. La brisa rozó su piel, los pájaros cantaron a lo lejos, y el sonido del agua vibró como un mantra antiguo. El presente no es un lugar al que se llega, dijo el maestro. Es el lugar del que te distraes. Hubo un silencio profundo, tan profundo que parecía que el universo escuchaba con ellos. El maestro prosiguió, su voz tan tranquila que parecía nacer del corazón del viento. El ego vive en el tiempo. La conciencia vive en el ahora. Mientras busques llegar, siempre estarás lejos. Cuando simplemente seas, ya estás. El buscador sintió un estremecimiento. Era como si una puerta invisible se abriera en su pecho, no hacia afuera, sino hacia adentro, hacia un espacio vasto donde no existía reloj ni calendario. Una quietud dulce, no la calma del cansancio, sino la serenidad del ser, lo envolvió como un abrazo luminoso. Por eso la mente teme el silencio, dijo el maestro. Porque en el silencio pierde su trono. Y la conciencia recuerda su reino. No busques el presente. Absorbe lo que ya está aquí. Un pájaro cruzó el cielo. La luz cambió. No supieron si fue un instante o una eternidad. El camino espiritual no es avanzar, dijo el maestro. Es dejar de correr. El buscador abrió los ojos, y el lago ya no era solo un paisaje. Era un espejo de su interior, profundo, inmóvil, infinito. Hoy, susurró el maestro, no intentes mejorar. No intentes cambiar. Solo sé. La existencia hace el resto. El maestro se puso de pie, pero antes de irse pronunció su guía final. El verdadero despertar no es descubrir algo nuevo, sino recordar lo que nunca se fue. El buscador permaneció allí, respirando, sin prisa, sin peso. Y por primera vez, no esperó nada. Y en esa no espera, sintió algo sagrado. La vida ocurriendo dentro de él, sin intermediarios, sin condiciones, sin miedo. Era el ahora. Puro. Total. Lleno. Y por fin, suficiente. El bosque estaba envuelto en un murmullo suave, como si cada hoja, cada rama, cada partícula del aire susurrara un secreto ancestral. El buscador caminaba sin prisa, sintiendo la tierra bajo sus pies como un pulso vivo, como si el planeta respirara junto a él. La brisa se deslizó entre los árboles, acariciando su piel, recordándole que todo lo que existe está en constante movimiento, incluso en la quietud. A lo lejos, sentado sobre un tronco antiguo, el maestro lo esperaba. Su postura era natural, sin tensión ni esfuerzo, como si hubiera brotado de la tierra igual que los árboles que lo rodeaban. Al verlo acercarse, no sonrió ni habló, simplemente estaba. Presencia pura, sin adornos. El buscador se detuvo frente a él. No sabía qué decir, así que eligió callar. El silencio se extendió entre ellos como un puente invisible, y en ese silencio, algo dentro del buscador comenzó a asentarse, a calmarse, a disolverse. Finalmente, el maestro habló, con voz serena. Las olas no pueden ver el océano al que pertenecen, hasta que dejan de intentar ser olas. El buscador lo miró, confundido. El maestro continuó. Has aprendido a respirar, a soltar, a estar presente. Pero todavía te identificas con cada pensamiento que surge, como un árbol que creyera ser cada hoja que cae. El buscador bajó la mirada. Era verdad, aunque había descubierto momentos de paz, su mente seguía lanzando pensamientos como chispas en un cielo oscuro, y él seguía persiguiéndolos como si cada uno fuera importante, definitivo, real. ¿Cómo dejo de creer en mis pensamientos?, preguntó. El maestro levantó la vista hacia el cielo,
No los detengas, respondió. No los empujes. No los juzgues. Solo míralos. Obsérvalos como quien observa nubes pasar. No eres la nube. Eres el cielo. El buscador sintió un temblor interno. Siempre había creído que él era su mente, que sus pensamientos definían su identidad. Pero ahora empezaba a sospechar algo más vasto, más profundo, más silencioso. Dentro de ti hay dos voces, dijo el maestro. La que habla y la que observa. El aire pareció detenerse unos instantes, como si el bosque también escuchara. Has vivido como la voz que habla, continuó, la que juzga, quiere, teme, comenta, exige, pregunta. Pero la verdad de tu existencia está en la otra. En la voz silenciosa que escucha sin intervenir. El maestro cerró los ojos, y su respiración se volvió tan sutil que parecía confundirse con la brisa. Cuando entiendes que tú no eres la mente deja de ser tu dueño. El buscador respiró profundo. Dentro de él surgieron pensamientos, como siempre, pero por primera vez, no los siguió. No los evaluó. No trató de cambiarlos. Solo los observó, como quien mira hojas caer en otoño. Y entonces sucedió algo. Pequeño, pero inmenso. Una distancia nació entre él y su pensamiento. Una brecha silenciosa. Un espacio sagrado donde no había prisa, ni miedo, ni deseo. Solo presencia. El maestro abrió los ojos y lo miró. Eso, dijo. Ese espacio. Ahí comienza la libertad. Un pájaro cantó en la distancia. No era un canto especial ni extraordinario, pero al escucharlo, el buscador sintió que nunca antes lo había oído verdaderamente. Era como si el mundo hubiera sido encendido desde dentro. Cuando observas sin intervenir, dijo el maestro, el ego pierde su alimento. Ya no puede crecer, porque ya no lo defiendes. Ya no lo sigues. Ya no eres él. El maestro colocó una mano sobre el corazón del buscador. Tu hogar está aquí, susurró. No en la mente que viaja sin descanso, sino en la conciencia que lo ve todo y no necesita poseer nada. Una lágrima cayó por la mejilla del buscador, no de tristeza, sino de reconocimiento. Era como recordar algo que siempre supo, pero había olvidado. El maestro se puso de pie lentamente. El despertar no es un evento, dijo mientras se alejaba. Es un acto constante de recordar quién mira, no que ve. El bosque volvió a sonar, pájaros, hojas, viento, vida. Y el buscador se quedó inmóvil, no por obligación sino porque algo dentro de él había descubierto una quietud más profunda que cualquier palabra, más real que cualquier pensamiento. No necesitaba entender. No necesitaba controlar. Solo observar. Solo ser. En ese instante, no fue la ola. Fue el mar. La tarde se desvanecía en tonos dorados y rojizos, como si el cielo mismo se estuviera despojando de su identidad para entregarse a la noche. Aquella transición lenta, ese instante suspendido entre luz y sombra, tenía algo sagrado, un recordatorio de que incluso el día, con toda su claridad, debía rendirse para que la existencia continuara su danza eterna. El buscador caminaba por un valle silencioso. Cada paso hundía sus pies en la hierba suave, y ese contacto con la tierra lo hacía sentir parte de algo inmenso y antiguo. Ya no caminaba con ansiedad ni con prisas por llegar a algún destino. Caminaba porque la vida lo respiraba y él respondía, como una ola que se mueve no por voluntad propia, sino por el pulso del océano al que pertenece. A lo lejos, en una colina baja, estaba el maestro, sentado sobre una piedra. El viento movía su túnica ligera como si quisiera llevársela, pero él permanecía allí, sereno, inmóvil, tan presente que parecía más raíz que humano. El buscador se acercó y se sentó junto a él sin hablar. No había preguntas urgentes ni inquietudes presionando su pecho. Solo una calma profunda, una quietud que había empezado a crecer dentro de él como una flor silenciosa. Después de un largo silencio, el maestro habló. Has aprendido a observar la mente. Ahora te mostraré algo más profundo, la muerte del yo que creía ser. El buscador sintió un estremecimiento. No de miedo, sino de respeto. Ese yo había sido su compañía durante toda su vida. Había sufrido por él, luchado por él, defendido su existencia. Era una construcción, pero una construcción amada, temida y reforzada cada día. El ego, dijo el maestro, no muere con violencia. Muere con luz. Muere cuando lo ves, cuando comprendes su fragilidad, cuando entiendes que su voz es un eco y no el origen.
El maestro cerró los ojos y habló lento, como si pronunciara una verdad que se había guardado durante siglos. El ego es la sombra que crece cuando olvidas tu propia luz. El buscador sintió que algo dentro de él temblaba. No era miedo. Era desprendimiento. Como una piel antigua que se afloja antes de caer. Tu vida entera, continuó el maestro, te identificaste con pensamientos, emociones, recuerdos, deseos. Dijiste yo a todo aquello que pasaba. Pero nada de eso eras tú. Eras el cielo, creyéndose tormenta. Una brisa cálida recorrió el valle. Las hojas susurraron entre sí, como si la naturaleza celebrara ese momento silencioso. Cuando la identidad ilusoria se agota, prosiguió, solo dos caminos aparecen, resistirse o entregarse. Resistir es sufrimiento. Entregarse es renacimiento. El buscador cerró los ojos. Dentro de sí vio momentos de orgullo, de temor, de ambición, de dolor, de defensa, de comparación, de juicio, de deseo de ser alguien, de miedo a no ser nadie. Y por primera vez, los vio sin rechazo ni apego. Solo los vio, y los dejó pasar. Haz espacio, susurró el maestro. No para convertirte en algo nuevo, sino para recordar lo que siempre fuiste. El buscador respiró profundo. La tensión del pecho se abrió. La mente se silenció, no por esfuerzo, sino por falta de combustible. Una sensación de vastedad llenó su interior, como si su ser se expandiera más allá de su cuerpo, más allá del valle, más allá del mundo. Cuando el ego cae, dijo el maestro, lo que queda es amor. No el amor que quiere poseer, sino el amor que simplemente es. El buscador sintió algo parecido a una lágrima, pero no era tristeza ni alegría. Era reconocimiento. Era la suave muerte del personaje, el silencio del desengaño, el nacimiento de lo real. Morir antes de morir, dijo el maestro, es la verdadera libertad. Morir al yo imaginario. Morir al miedo. Morir al control. Y entonces, la vida ya no se vive desde el esfuerzo, sino desde el fluir. El maestro posó una mano en el hombro del buscador, una caricia tan ligera que parecía un rayo de luz descansando sobre la piel. No temas desaparecer. Solo desaparece lo que nunca fuiste. El buscador abrió los ojos. El valle parecía más brillante, no porque hubiera cambiado, sino porque ahora lo veía sin el filtro del yo. Era como mirar el mundo por primera vez, puro, inmenso, vivo. Ya no sentía la necesidad de ser alguien. Ya no buscaba reconocimiento. Ya no quería controlar. Había espacio. Había silencio. Había presencia. Y en esa presencia, encontró algo que las palabras apenas pueden tocar. Él no era el personaje que pensó ser. Era la conciencia que observaba, la vida que respiraba, el ser que existía sin esfuerzo. Y así, sin lucha, sin ruido, sin drama. El ego murió un poco más. Y el ser despertó un poco más. El maestro sonrió, suave. Ahora comienza lo verdadero. La noche había llegado como un susurro suave, sin imponerse, sin necesidad de anunciarse. Simplemente fue, y en esa presencia silenciosa, el mundo se transformó. Las sombras se alargaron como pensamientos antiguos que se desvanecen, y el aire se volvió más profundo, más lento, como si la misma atmósfera meditara. El buscador permanecía sentado, con la espalda recta y el corazón abierto. Pero esta vez no esperaba que ocurriera algo extraordinario. Ya había comprendido que lo extraordinario habita en lo aparentemente simple, en aquello que la mente distraída nunca mira. Era un silencio vivo, palpitante, donde cada célula de su cuerpo parecía escuchar. El maestro, sentado junto a él, respiraba con una quietud que era casi divina. No había diferencia entre él y el espacio que lo rodeaba. El maestro era silencio. No silencio como ausencia de sonido, sino como una presencia que sostiene todo sonido sin ser afectada por él. Después de un largo tiempo, el maestro habló, y su voz sonó como si naciera directamente del corazón del universo. El silencio no es vacío. Es la matriz de toda existencia. En el silencio, la verdad se revela sin esfuerzo. El buscador sintió una oleada de comprensión que no pasó por la mente. No era una idea, era un reconocimiento. Algo dentro de él sabía que aquella afirmación no era una enseñanza nueva, sino un recuerdo antiguo, una sabiduría dormida que despertaba. Toda palabra es limitada, continuó el maestro. Toda forma es pasajera. Toda emoción cambia. Pero lo que observa, lo que presencia sin forma y sin mente, eso eres tú.
El viento sopló, moviendo la hierba como un océano verde bajo la luna. Una lechuza cruzó el cielo con un vuelo silencioso, perfecta en su propósito y libre de pensamiento. Cada cosa en la naturaleza simplemente era. No necesitaba justificarse ni explicarse. Ese era el lenguaje del silencio. La mente busca sonido. Dijo el maestro, porque teme lo que encuentra en el silencio, a sí misma y su vacío. Pero cuando permites que el silencio entre sin resistencia, descubres que dentro de él hay amor, claridad y una paz imposible de destruir. El buscador cerró los ojos. No para escapar, sino para escuchar más profundamente. De pronto, empezó a notar cosas invisibles para la mente ordinaria, el latido suave de su corazón, el movimiento rítmico de su respiración, el pulso de la vida fluyendo por todo su cuerpo. Había una inteligencia, un orden perfecto guiando todo, sin intervención, sin esfuerzo. Cuando el ego habla, busca ser escuchado, dijo el maestro. Cuando el ser es, no necesita hablar. El verdadero poder es silencioso, porque ya no tiene nada que demostrar. El buscador sintió un alivio inexplicable, como si el peso de siglos hubiera caído de sus hombros. ¿Cuánto sufrimiento había nacido del intento constante de ser visto, de ser validado, de ser alguien? Ahora lo veía con una claridad pura, aquel esfuerzo era fruto del olvido de su esencia. El silencio, prosiguió el maestro, no te pide que te retires del mundo. Te pide que regreses al mundo completo, sin el filtro del miedo, sin la necesidad de controlar. Hubo una pausa larga, donde el viento pareció detenerse para escuchar también. Cuando hablas desde el ego, el mundo te escucha con ruido. Cuando actúas desde el ser, el universo te responde con verdad. El buscador abrió los ojos. Ya no veía un valle, ni un maestro, ni un cuerpo sentado en la tierra. Veía unidad. Todo era movimiento de la misma vida. Como olas diferentes, pero hechas del mismo mar. La mente quería poner palabras a aquella experiencia. Pero antes de que pudiera formar un pensamiento, el maestro dijo: no intentes entenderlo. Vívelo. El buscador dejó escapar un suspiro, no de cansancio, sino de entrega total. Ya no había nada que alcanzar. Todo era ahora. Todo estaba completo. En ese instante, una presencia amorosa, sin forma, lo envolvió. No era emoción, no era pensamiento, era existencia pura. Era como si el universo lo abrazara desde dentro. Era silencio. Era plenitud. Era él, antes de ser él. El silencio no es ausencia, es origen. El maestro lo miró con ternura. Cuando el ruido interno calla, el universo habla. Y cada palabra del universo es amor. El buscador sonrió sin querer. Nada era diferente, y sin embargo todo lo era. El camino continuaba, pero ya no caminaba para llegar. Caminaba para ser. Así nació en él una certeza silenciosa. La verdadera libertad no está en escapar del mundo, sino en despertar dentro de él. El alba despuntaba lenta, como si el cielo despertara con suavidad después de un largo sueño. Bandadas de pájaros cruzaban las alturas, dibujando formas sagradas contra el horizonte. El valle respiraba vida pura. Cada hoja, cada piedra, cada brisa sostenía una presencia silenciosa y luminosa. El buscador abrió los ojos, y esta vez no sintió la urgencia de continuar una búsqueda. Había un descanso profundo en su pecho, como si por fin recordara algo que siempre estuvo ahí, esperando pacientemente a ser reconocido. El maestro se acercó con paso ligero, como quien camina sin peso, libre de tiempo. Hoy, dijo, no te mostraré ningún paisaje, no te daré palabras nuevas ni señales del universo. Hoy, entrarás por la puerta que siempre estuvo frente a ti. El buscador lo miró sin comprender por completo, aunque su corazón se adelantó a la mente. Había escuchado sobre esa puerta en antiguas historias, en sus meditaciones, en sus intuiciones más profundas, la puerta interior, la entrada al ser. Te sientas entre mundos, continuó el maestro. Lo externo te ofreció pistas, lo interno te espera con verdades. Todo lo que viste fuera fue el reflejo. Ahora conocerás la fuente. El viento sopló con la suavidad de una caricia antigua. Era como si la naturaleza misma reconociera que aquel momento era sagrado. No se trataba de una iniciación dada desde fuera. Era un despertar que emergía desde dentro del ser, como un amanecer que nadie puede detener. Cierra los ojos, dijo el maestro. El buscador obedeció. Pero esta vez no lo cerró para escapar del mundo, sino para entrar en él más profundamente.
No busques luz, susurró el maestro. La luz ya te habita. No busques paz, porque eres paz antes de todo pensamiento. No busques a Dios, porque Él respira dentro de ti. Un silencio profundo se extendió, pero no era vacío. Era densidad espiritual, como si el espacio mismo estuviera lleno de presencia y significado. El buscador sintió su cuerpo desaparecer poco a poco. O quizá no desaparecer, sino volverse liviano, como si fuera transparente, como si la forma ya no fuera límite, sino tránsito. De pronto, sintió algo abrirse en su pecho. No era dolor ni alegría. Era expansión. Como si un velo cayera y detrás de él hubiera una infinitud que siempre estuvo esperando ser vista. Entrar por la puerta interna, dijo el maestro, no es viajar, es recordar. No es llegar, es regresar al hogar del que nunca saliste, solo lo olvidaste. El buscador ya no era solo el buscador. Algo en él observaba sin esfuerzo, sin juicio, sin necesidad de controlar o definir. Era el ojo del alma, la conciencia pura que existe antes de la identidad, antes del nombre, antes de la historia personal. Todo sufrimiento nace de un pensamiento, soy solo esto, dijo el maestro. Un cuerpo, una mente, una historia, una emoción. Hoy verás que eres algo más vasto, más eterno, más silencioso que todo eso. El silencio se profundizó hasta convertirse en un océano interior. Y allí, en lo más profundo de sí, el buscador sintió una presencia, cálida, inmensa, eterna. No era él observando a Dios. Era Dios observándose a sí mismo a través de él. No había distancia, no había separación, no había dos. Solo existencia pura, sin forma, sin tiempo, sin límites. La mente intentó comprender, pero se disolvió antes de formar una pregunta. El corazón lo supo antes que cualquier palabra. Era amor. Amor sin objeto. Amor sin necesidad. Amor como estado de ser, como esencia, como verdad. El maestro habló con voz suave, como si compartiera un secreto que el universo siempre supo. El alma no busca a Dios. El alma recuerda que ya es parte de él. El buscador sintió lágrimas que no nacían de tristeza ni de alegría, sino de reconocimiento. Lágrimas de despertar, lágrimas de regreso. No había nada que alcanzar. Nunca lo hubo. Solo había que abrir la puerta, y la puerta estaba hecha del mismo material que él, conciencia. Al cabo de un tiempo que no podía medirse, el maestro dijo: vuelve, no porque estés lejos, sino porque ahora puedes caminar el mundo desde tu naturaleza real. El buscador abrió los ojos. El valle era el mismo, y sin embargo era nuevo. Todo brillaba con una luz secreta, como si existiera una dimensión invisible abrazando cada forma. El maestro lo miró con ternura profunda. Recuerda, la puerta interior no se cierra. Solo la mente cree que puede olvidarla. Pero tu alma jamás lo hace. El buscador respiró hondo. Y por primera vez no se sintió alguien observando el mundo, sino el mundo observándose a sí mismo a través de él. No has encontrado el camino, te has encontrado a ti. La noche había llegado sin ruido, vestida de terciopelo oscuro y estrellas que respiraban como almas antiguas vigilando el mundo. El buscador se sentó junto al fuego, no para calentarse, sino para contemplar la danza silenciosa de las llamas. Había una quietud distinta en el aire, como si el universo entero aguardara el siguiente paso de su despertar. El maestro se acercó, sosteniendo una lámpara de aceite que no necesitaba para ver, pero que siempre encendía en ceremonias internas del espíritu. Sus ojos brillaban no con luz externa, sino con la claridad de quien caminó mundos que no se nombran. Has cruzado la puerta, dijo, sin necesidad de preguntar si el discípulo entendió lo ocurrido. Pero una puerta no marca el fin. Marca el comienzo de ver con los ojos del alma. El buscador asintió. Por primera vez, no buscaba comprender desde la mente. Había un entendimiento silencioso, profundo, sin forma. Como un río subterráneo que fluye sin necesidad de mostrarse en la superficie. El maestro tomó asiento frente a él y sin pronunciar palabra, ambos cerraron los ojos. No hacían falta instrucciones. El silencio se alzó entre ellos como un templo invisible. Un silencio vivo. Un silencio que no era ausencia de sonido, sino presencia de verdad. Dentro de ti, susurró el maestro al cabo de largos minutos, habita un guardián. El guardián del silencio. No cuida de tu voz, sino de tu esencia. No protege tus pensamientos, sino lo que eres más allá de ellos.
El buscador escuchó aquello con el alma abierta. Sabía, sin poder explicarlo, que aquella figura simbólica no era un ser externo, sino una fuerza interior, una conciencia eterna que vigila el núcleo de la existencia. Ese guardián, continuó el maestro, no lucha, no juzga, no se opone. Solo espera. Es la parte de ti que jamás cayó en la ilusión del mundo. La parte de ti que recuerda lo eterno cuando lo temporal intenta distraerte. Una brisa nocturna recorrió el valle, llevando consigo el perfume de la tierra húmeda y pinos antiguos. El fuego crepitaba, cada chispa como una estrella naciendo y muriendo en un instante. Una vez que ves la verdad, prosiguió el maestro, el mundo vendrá a probarte. No para destruirte, sino para asegurarse de que lo comprendiste. Vendrán voces, deseos, miedo, dudas, antiguas sombras disfrazadas de urgencias. Es la prueba de la luz, comprobar si puede permanecer brillante incluso cuando la mente vuelve a sus hábitos. El buscador respiró profundo. Ya podía sentirlo, una especie de vibración interna que le advertía que el camino recién empezaba. Que la montaña espiritual no se escala hacia afuera, sino hacia adentro, capa por capa, verdad por verdad. Cuando eso ocurra, dijo el maestro, no luches. No huyas. Solo vuelve al silencio. El guardián lo mantendrá abierto para ti. El buscador abrió los ojos y encontró la mirada del maestro. No había distancia entre ellos. No había maestro y discípulo. Había solo conciencia reconociéndose en dos formas humanas. Era como si ambos supieran que el lenguaje verdadero ya no estaba hecho de palabras. El maestro se puso de pie, levantando la lámpara. La llama osciló, proyectando sombras suaves sobre los árboles y el cielo. La iluminación no es un escape, dijo. Es un regreso. No es volverse más, sino dejar de creer que eras menos. No es conquistar el mundo, sino dejar que el mundo vuelva a reposar dentro de ti. Caminó unos pasos, luego se detuvo y miró al buscador una vez más. El guardián del silencio vive en ti. Cada vez que la mente te arrastre con ruido, recuerda esto. Lo verdadero no necesita defensa, solo presencia. Permanece. Observa. Sé. El maestro desapareció entre los árboles. El buscador permaneció junto al fuego, sintiendo una paz profunda que no dependía de nada externo. Esa noche, la tierra respiró con él, el cielo lo cubrió como un manto y el silencio se convirtió en su hogar. Porque ya no temía la quietud. Había encontrado en ella la voz más alta de todas. Quien guarda silencio ante su alma, escucha al universo hablar. El amanecer se levantó lento, como si el cielo no quisiera romper la quietud sagrada de la noche. La primera luz tocó las montañas con una suavidad que parecía un susurro, como si la existencia entera respirara antes de abrir los ojos. El buscador, todavía envuelto en la calma de la noche anterior, caminó hacia el lago que descansaba en silencio bajo el cielo naciente. El agua era un espejo perfecto. Un cristal inmóvil. Y cuando él se acercó, la superficie reflejó no solo su rostro, sino su estado interno, sereno, despierto, diáfano como el amanecer. En ese instante, el maestro apareció a su lado, sin pasos, sin sonido, como si hubiera nacido de la misma luz. Cada rostro que ves es un espejo, dijo. No de tu cuerpo, sino de tu alma. El buscador observó su reflejo. Vio a un ser humano simple, silencioso, pero detrás había algo más. Una presencia más antigua que sus pensamientos. Un brillo que nunca había notado antes, porque siempre había estado distraído mirando al mundo, y nunca hacia adentro. Cuando el ego mira un rostro, continuó el maestro, ve diferencias. Ve separación. Calcula, compara, teme. Pero cuando la conciencia observa, reconoce lo sagrado detrás de cada forma. No ve un otro. Ve lo mismo respirando en distintos cuerpos. El buscador mantuvo la mirada fija en el espejo del agua. Por un momento, el reflejo dejó de ser un rostro individual. Era como si el agua le mostrara miles de rostros superpuestos, infinitas existencias compartiendo una misma esencia. Sintió algo profundo, como si una barrera interna cayera lentamente. Una verdad antigua emergió desde dentro, no como pensamiento, sino como una certeza luminosa. No estamos separados. Nunca lo estuvimos. El maestro habló nuevamente, con voz suave y firme, como quien recuerda una verdad olvidada. La ilusión más grande de la mente es creer que estás solo. La realidad más profunda del espíritu es que eres parte de todo.
Los pájaros comenzaron a cantar. Cada nota parecía vibrar en su propio pecho. El viento acarició los árboles, y el buscador sintió esa brisa también dentro de sí, como si la naturaleza y él fuesen una misma respiración. El mundo no está aquí para ser poseído, dijo el maestro, sino para ser reconocido. Cada mirada que das al otro, es una mirada hacia ti mismo. Cada juicio que haces, es un juicio contra ti. Cada acto de amor, vuelve multiplicado, porque nunca salió de ti en primer lugar. El buscador cerró los ojos, y la verdad lo envolvió como un manto cálido. Todo lo que alguna vez temió perder, nunca fue suyo. Todo lo que alguna vez buscó afuera, siempre estuvo adentro. El maestro colocó una mano en su hombro. Camina en el mundo como quien camina en sí mismo. Habla a cada ser como si hablaras a tu alma. Mira sin posesión. Ama sin condiciones. Da sin esperar. Recibe sin exigir. El viento sopló de nuevo, y las aguas del lago se movieron, borrando el reflejo por un instante. Cuando volvió a aparecer, ya no era solo un rostro humano. Era un universo entero mirando a través de dos ojos. Ese es tu verdadero reflejo, dijo el maestro. Lo eterno observando lo eterno. El buscador respiró profundamente. Sintió una nueva fuerza, una claridad que no era orgullo ni poder, sino reconocimiento puro. Ya no era un viajero perdido. Era el camino mismo. Era la mirada detrás de los ojos del mundo. Y mientras el sol ascendía, comprendió algo que transformaría para siempre su forma de vivir. Solo cuando ves lo divino en todo, descubres lo divino en ti. El sol había alcanzado su punto más alto, bañando el valle en una luz dorada que parecía no venir del cielo, sino de algún origen secreto dentro de cada piedra, cada hoja, cada respiración. El buscador caminó en silencio hacia el punto más elevado de la montaña que había sido su santuario en este viaje. Sabía que cada paso era simbólico. No subía hacia la cumbre del mundo, sino hacia la cima de su propia conciencia. Al llegar, el horizonte se abrió delante de él como un océano sin fin. Las montañas eran gigantes dormidos. El viento era un susurro eterno. Y él ya no era un viajero cansado buscando respuestas, era un testigo despierto, un guardián de la claridad interior, un alma que había recordado su origen. El maestro apareció a su lado, como siempre, sin necesidad de ser llamado, sin necesidad de anunciarse. Simplemente estaba allí, como lo está la verdad cuando finalmente dejamos de buscarla afuera. Has regresado al hogar, dijo suavemente. El buscador cerró los ojos. No sentía emoción violenta ni euforia. Sentía algo más profundo, serenidad absoluta. La paz que no depende de nada. La quietud que no teme perderse, porque sabe que no puede ser arrebatada. Durante toda tu vida, continuó el maestro, fuiste como un río buscando el océano, sin saber que ya lo llevabas dentro. Y ahora lo ves, la búsqueda no fue un error, fue el camino hacia el descubrimiento de lo que siempre fuiste. El viento abrazó sus cuerpos. El silencio habló sin necesidad de palabras. No te conviertes en iluminado para escapar del mundo, dijo el maestro, sino para regresar a él con nuevos ojos. Ahora vivirás sin ataduras, sin sombras que oculten tu luz. Donde vayas, irás como una lámpara que no necesita brillar, porque solo siendo, ilumina. El buscador abrió los ojos. Miró el mundo como si fuera la primera vez. Cada forma era sagrada, cada sonido parte de una sinfonía eterna, cada latido una ceremonia. ¿Y qué debo hacer ahora?, preguntó. El maestro sonrió, con esa ternura infinita que solo existe en quien ya no tiene deseos personales. Nada. Nadie que verdaderamente haya despertado hace la iluminación. Se convierte en ella. Vive en ella. Respira desde ella. Luego añadió. Aquellos que duermen te buscarán. No para que les muestres la luz, sino para que les recuerdes la suya. No les enseñes, inspíralos. No los guíes, acompáñalos. No camines delante, camina junto a ellos. Porque el sabio verdadero no crea discípulos, despierta maestros dormidos. El buscador sintió una lágrima caer. No era tristeza. Era gratitud pura. Un agradecimiento profundo hacia la existencia, hacia el camino, hacia cada caída, cada duda, cada noche oscura que lo había empujado hacia la aurora interior. ¿Y tú?, preguntó. ¿Te volveré a ver? El maestro miró el horizonte, luego al cielo, y finalmente a los ojos del buscador. Siempre he estado contigo. Siempre estaré.
No como figura, sino como conciencia. Cuando escuches silencio, ahí me encontrarás. Cuando observes sin juzgar, ahí seré. Cuando ames sin condición, seré tu reflejo. El maestro dio un paso atrás, y la luz se volvió más intensa a su alrededor, como si el mundo mismo reconociera su esencia. No desapareció, simplemente se disolvió en todo. Ya no era un ser separado, era el viento, el cielo, la montaña, el corazón del buscador y de cada ser vivo. El buscador se quedó solo, pero no había soledad. Había plenitud. Había presencia. Había un hogar interior del que ya nunca más sería expulsado. Respiró profundo, sonrió con calma y descendió la montaña. No como un buscador, sino como un ser despierto. El mundo no había cambiado. Él sí. Y por eso, el mundo era nuevo. Al final, no encontraste la verdad. Recordaste que siempre fuiste ella.